Contexto de Espacio 4, con Gerardo Hernández. Gerardo, qué gusto saludarte, bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Está contigo Manuel Cerrato. Así es, Gerardo, nosotros. buenos días, ¿cómo estás? Pues muy buenos días a los dos, de todo el auditorio. Bien, afortunadamente, en el año 2003 o 2004, Gremio auspició una conferencia en el Teatro Martínez que sustentó Armando Fuentes Aguirre Catón. En esa ceremonia, en esa ocasión, el cronista de Saltillo y periodista advertía que el gobernador que más hizo por Saltillo fue Braulio Fernández Aguirre, de Torreón, y el gobernador, entonces en funciones, que más había hecho por Torreón era Enrique Martínez y Martínez de Saltillo. La relación de la comarca lagunera con los gobernadores ha sido, en la mayor parte de las veces, accidentada, con roces, con desacuerdos muy profundos. Sin embargo, en ninguna administración o en ningún par de administraciones consecutivas, como las de Humberto y Rubén Moreira, a la comarca lagunera la vieron tan mal. Le fue terriblemente mal en este docenio tan negativo para la comarca lagunera. Tuvo otros gobernadores, Coahuila, por supuesto, con los cuales la laguna tenía acercamientos y alejamientos. Por ejemplo, en el sexenio de Aurelio Gutiérrez Treviño, había críticas permanentes, recurrentes, en el sentido de que el gobernador venía poco a Torreón y apoyaba menos a la comarca lagunera. Un reclamo histórico era, en ese momento, hablo de los años 70 y tantos, era una ciudad industrial, un parque industrial. Gómez Palacio, con el parque industrial lagunero, estaba captando inversiones no tanto extranjeras, que aún no la había en el volumen actual, sino inversiones de la comarca lagunera de Coahuila por las políticas laboralistas tan rígidas que imponía la CPM. Entonces había una fuga de capitales interestatal de Torreón a Gómez Palacio. Fue así como el parque industrial se pobló gradualmente hasta ser un polo económico importante. En alguna ocasión, el gobernador Gutiérrez Treviño, ante la presión de organismos empresariales, que entonces encabezaba Jorge Dueñas Zurita de la Canacintra, entregó un cheque, yo estuve presente en esa ceremonia, por 10 millones de pesos para la compra de terrenos para el parque industrial. Sin embargo, el cheque no se entregó a los industriales, que era el propósito, sino al recaudador de rentas, que era López Mercado. De tal manera que el gobierno se entregó con una mano el cheque y con otra lo recibió. Fue Flores Tapia, en el siguiente sexenio, quien logra concretar la ciudad industrial de Torreón, que todos conocemos, que se pobló rápidamente. El gobierno de Enrique Martínez procuró tener cercanía con la comarca lagunera, lo mismo que hizo Mendoza Berrueto y Rogelio Montemayor, ante un clamor regional de crear el estado de la laguna, o bien tener un gobernador lagunero que no se tenía desde justamente la administración de Braulio Fernández Aguirre. Llegamos finalmente al docenio de los hermanos Rubén y Humberto Moreira, en los cuales la comarca lagunera y particularmente Torreón fue no únicamente abandonada, como en otro tiempo había ocurrido en términos de inversión pública. Las visitas de Humberto y Rubén Moreira a Torreón fueron frecuentes, pero no eran para reunirse con la sociedad, con sectores que tenían alguna oposición a su gobierno, sino para fraguar intrigas políticas, para pactar incluso, como existe un documento de la Universidad de Austin, Texas, en el sentido de que Coahuila fue, durante esos años, territorio Z, desde la comarca lagunera hasta Piedras Negras y Acuña. Entonces, de nada valió, tuvieron recurrentemente los hermanos Moreira en la comarca lagunera y en Torreón particularmente, puesto que no era para apoyar a la comarca lagunera, para escuchar a los sectores, para planificar obras. Fue todo lo contrario. Recordemos que justamente cuando el PRI pierde la alcaldía y la gana José Ángel Pérez, se desata casi inmediatamente la presencia de carteles de la droga, particularmente de los Zetas aquí en Torreón. Llega a ser una de las ciudades
de las 10 ciudades más peligrosas del mundo. Esto le causó a la comarca lagunera y a Torreón en especial descrédito internacional. La inversión extranjera se extinguió, dejó de concurrir a la comarca lagunera, mientras que Saltillo mantenía un ritmo ascendente, un ritmo creciente, se consolidaba como una de las capitales más importantes de la República, una de las más seguras del país incluso, y también, según una encuesta reciente del Gabinete de Consulta Estratégica, una de las mejores ciudades para vivir en toda la República. Es decir, llegamos a este inicio de administración estatal en su primer año de gestión con grandes desequilibrios entre Torreón y Saltillo. Uno recorre Torreón en estos momentos todavía, vialidades importantes, el primer cuadro de la ciudad, el segundo cuadro, y no se diga ya sectores periféricos. Y si se visita Saltillo el mismo día, lo cual es posible, daría la impresión de que damos un salto de 20 o 30 años, sin exagerar. En Saltillo hay sectores económicos que se están desarrollando y que son equiparables en su urbanismo, en su inversión, en el tipo de servicios y de hotelería, con algunos sectores de San Pedro Garza García, del municipio más rico de México. Estos desequilibrios, insisto, en lugar de corregirse, se han agravado. Yo asistí la semana pasada, el lunes de la semana anterior, al informe del alcalde Manolo Jiménez, un alcalde exultante, un escenario que más pareció un predestape de un futuro candidato al gobierno de Coahuila que un informe de un alcalde. Estuvo presente el gobernador Miguel Riquelme. Ahí el gobernador informó que el 50% de los empleos generados en Coahuila en 2018 se habían creado en Saltillo, es decir, 24,000 empleos nuevos únicamente en la región de Saltillo. El resto, 24,000, se repartieron en el estado. El alcalde informó de inversiones por 1,000 millones de pesos en este año, en infraestructura y en otros conceptos. Anoche, que estuvo en el informe del alcalde Cermeño, se presenta un panorama de Torreón que presenta signos de mejoría. Es muy difícil que en 12 meses los rezagos históricos acumulados sobre todo en los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira puedan atacarse en 12 meses, 12 años contra 12 meses. El alcalde informó que Torreón había captado en este periodo del 2018 el 25% de los empleos generados en Coahuila este año, nuevos empleos, es decir 12,000 millones de 12,000 empleos contra 24,000 en Saltillo. Es decir, Saltillo generó el doble de empleos que Torreón en este año 2018. Hablaba el alcalde de inversiones por un poco más de 500 millones de pesos, mientras que en Saltillo el alcalde hablaba de 1,000 millones de pesos. El gobernador en este informe, como lo ha hecho en otras ocasiones, aunque matizó, dijo que era lagunero de nacimiento y saltillense por adopción. Es decir, no vino el gobernador al informe del alcalde panista Jorge Cermeño, envió a un operador político, José María Fausto Siller, secretario de gobierno, quien representa a las élites económicas de Saltillo. Hay una diferencia entre Torreón y Saltillo. La sociedad lagunera de Torreón es más activa, más crítica, más participativa, no toda, sectores de la sociedad civil. Esto le dan a Torreón una característica diferente al resto del estado y de Saltillo en particular. Saltillo lo que tiene mayor peso son las élites económicas, una oligarquía que ha dominado el escenario político y económico durante mucho tiempo. Cuando Flores Tapia quería ser candidato a alcalde y ya era virtualmente candidato, las élites económicas de Saltillo se interpusieron e impidieron que fuera candidato por el PRI, aun cuando estaba virtualmente postulado. Cuando llega de gobernador Flores Tapia, esas élites que lo habían vetado son las primeras que le hacen el brazo porque sería el futuro gobernador. Y durante 5 años vimos a una oligarquía saltillense muy dócil con el gobierno del estado, con Flores Tapia, y cuando empezó la crisis de una campaña mediática
iniciada desde Los Pinos contra el gobernador y apoyada por el periódico Vanguardia, fueron las propias élites que lo aplaudieron cuando fue candidato a gobernador las que le dieron la espalda. Es decir, Saltillo juega de una manera, no hablo de la gente de Saltillo, hablo de Saltillo como capital, como sede de los poderes públicos, juega de una manera muy traicionera. El gobernador Miguel Riquelme no debe confiarse de estas élites que le han tendido la mano, que le han abierto las puertas para hacerlo sentir como en casa y hacerlo sentir saltillense. Me parece que fue un desacierto que no haya venido el gobernador al informe del alcalde de una ciudad que gobernó durante 4 años, de una ciudad que lo proyectó políticamente, y se haya ido, por ejemplo, al informe de la alcaldesa de Piedras Negras, donde el PRI perdió la alcaldía con Morena. Es importante que la relación entre Torreón y Saltillo, insisto, como sede de los poderes, sea fluida, sea cordial y sea de colaboración. Volviendo a la conferencia de Catón, sería inexplicable, inaceptable y lógico que un gobernador de La Laguna no hiciera más por la comarca lagunera y particularmente por Torreón. Insisto, la ciudad presenta un escenario deplorable. Quizá quien vive aquí permanentemente ya se acostumbró a ese escenario de calles con pésimo pavimento, de camellones enyerbados, de calles sucias, porque, insisto, esto es consecuencia de 12 años de abandono, claro. Y no solo de abandono, repito, de una estrategia deliberada para perjudicar a Torreón. No fue gratuita esta actitud de los Moreira con respecto a Torreón, fue una venganza política flagrante. Tanto Humberto como Rubén Moreira pierden la elección de gobernador aquí en la comarca lagunera. Pierde también Humberto Moreira la alcaldía de Torreón cuando postula el PRI por primera vez a Eduardo Olmos y gana el PAN. Rubén Moreira venía a Torreón y se declaraba gobernador lagunero en el colmo del cinismo, después de haber hecho tan poco y perjudicado tanto a Torreón. Entonces, esta administración actual de Miguel Riquelme, que cumple apenas 1 año de ejercicio, pues, insisto, tendría que tener otra actitud con respecto a Torreón. Una característica del gobierno de Rubén Moreira fue que no asistió a ningún informe del alcalde panista de Saltillo, Isidro López Villarreal, e incluso tampoco asistió a los informes de un alcalde priista, como fue Jericó Abramo Mazo, por revanchas políticas, por una inquina que tenía Rubén Moreira contra estas dos figuras políticas de Saltillo, Jericó Abramo e Isidro López. Una mezquindad de parte del gobernador de ese momento, Rubén Moreira, con los alcaldes que estorbaban a su proyecto político. Ajá. Cambió escenarios, cambió sedes de eventos importantes, como la Feria de Libros, se la llevó a Arteaga para que el alcalde de Saltillo, Isidro López, no tuviera reflectores, no tuviera una presencia mediática importante en Coahuila y fuera del estado. Finalmente, las consecuencias se pagaron. El PRI estuvo a punto de perder o perdió la elección para gobernador. Entre la elección del 2012, 11 y la del 17, la votación del PRI cayó más de 270,000 votos, más por el agravio de los coahuilenses contra un par de gobiernos que han sido acusados por la deuda pública, por las empresas fantasmas, por masacres en Acuña, en otros, en el penal de Piedras Negras, en Allende. Entonces tuvo un costo político este par de gobiernos para el PRI, que, insisto, estuvieron a punto de hacerle perder la gubernatura. Y en este caso, quien hubiera perdido hubiera sido Miguel Riquelme. Repito, no debe caer el gobernador en los errores de su predecesor, de Rubén Moreira, de no estar presente en informes como el de ayer. Finalmente, el desaire no es para un alcalde de un partido político, es para una ciudad como Torreón, que merece mejor suerte, pero que no es cuestión tampoco 100% de suerte.
Es también cuestión de que la ciudadanía que no participe lo haga de una manera más permanente, que no deje solas a las ONG que participan pidiendo cuentas al gobierno, pidiendo que se esclarezca la deuda pública por más de cerca de 40,000 millones de pesos que permanece impune, que demanda castigo por las empresas fantasma y también castigo por las matanzas en Allende, en Piedras Negras. Oye, Gerardo, déjame interrumpirte porque nos has dicho muchísimas cosas y el tiempo nos está ganando y no quiero que se me pase. Pues sí, la ausencia del gobernador Miguel Ángel Riquelme puede ser significativa de un informe, pero en general, en el contacto con los ciudadanos es todavía creo que más importante, porque no hay esta oportunidad de diálogo con el gobernador, solamente en algunos actos públicos y tal. Pero bueno, eso seguramente obedece a una estrategia. Ha sido un año particularmente distinto a otros. El proceso electoral federal que vivimos, los reflectores sobre Andrés Manuel López Obrador, etcétera, han desviado pues la atención de lo que significan los gobiernos estatales. Pero eso se acaba y se acaba ya. Entonces creo que valdría la pena que pudiéramos tener esta interacción con el gobernador. Pero además déjame decirte algo, tú dices, ya nos acostumbramos. No nos hemos acostumbrado a ver las calles como las vemos, al abandono de la ciudad. Eso nunca nos vamos a acostumbrar, porque quienes tenemos memoria sabemos que Torreón puede ser distinto. Sí, claro que sí. Digo que sería un gran error acostumbrarse. Dices que no se han acostumbrado aquí en Torreón a ver la ciudad como la vemos ahora. Sin embargo, desde fuera, Marcela, pero yo estoy en Saltillo, la impresión es que ya se acostumbraron. O sea, puede ser un acto reflejo de decir que no. El hecho es de que Torreón, insisto, fue abandonado durante 12 años consecutivamente, donde estuvieron las cámaras empresariales comiendo en la mesa de los gobernadores, donde estuvieron incluso algunos medios de comunicación haciendo negocios con los gobernadores. Es decir, yo puedo aceptar que algunos sectores de Torreón no se conformen y no ven lo normal, lo que es anormal. Una ciudad sin apoyo, con una administración que inicia con la mejor intención, porque también hay un mensaje importante de los electores. Están votando por gente con experiencia, por gente que ya rebasa los 60 años, por gente como López Obrador, que le gana a un candidato del PAN que tiene 39 años. Claro. A un candidato del PRI que tiene por ahí la misma edad. Gerardo, nos van a cortar el sistema, tú sabes que es implacable y te estamos escuchando. Sí. Muy bien. Pero creo que este tema tendremos que retomarlo muy, muy pronto porque tus análisis y tus reflexiones son verdaderamente importantes. Qué lástima que de fuera nos vean así, pero acá adentro, eso, no conformarte tiene un precio, pero hay que pagar. Muchísimas gracias, Gerardo Hernández, periodista. Qué gusto haberte tenido aquí con nosotros. Lo mejor para ti. Gerardo.